A continuación, presentaremos la conferencia denominada Los medios de comunicación social, paradigma cultural, la cual estará a cargo del ingeniero Eduardo Herfelder de Aldecoa. El ingeniero Herfelder es ingeniero técnico de telecomunicaciones de la multinacional Indra. Es uno de los promotores del Instituto de Política Familiar, institución internacional con sede en España y oficinas en Francia, Noruega, Hungría, Suiza, Argentina, Colombia y México, así como en Nueva York, donde dispone de estatus consultivo especial ante Naciones Unidas, y en Bruselas, donde está presente el Intergrupo Familiar e Infancia del Parlamento Europeo. En la actualidad forma parte del Comité Nacional de Familia del Partido Popular y del Consejo Asesor de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Invitamos al ingeniero Herfelder y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, antes de nada quisiera dar las gracias a la Universidad Católica San Pablo, al Instituto del Matrimonio y la Familia, por invitarme a compartir con ustedes estos ratos, dos ratos en este congreso, tercer Congreso Internacional de la Familia, aquí en Perú, que además tenía las ganas de venir alguna vez. Son de esas ilusiones que tenía, nunca había venido, y gracias a este congreso puedo visitar esta maravillosa ciudad de Arequipa. Simplemente un añadido a lo que han hecho a la presentación y que había enviado. Estoy casado con Marisa y tengo 2 hijos. Cuando mis hijos me voy a dar alguna conferencia, siempre me piden 2 cosas. Primera, que vuelva pronto. En el caso de Perú va a ser un poco más conflictivo. Y segunda, que diga sus nombres, Pablo y Santiago, 12 años, gemelos. Bueno, pues que con esto ya por lo menos el 50% del compromiso lo cumplimos. Quisiera en el día de hoy hablar de 3 puntos importantes acerca de los medios de comunicación. En primer lugar, la situación actual de los medios de comunicación. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación actual? ¿Qué es lo que nos están transmitiendo los medios de comunicación actual? ¿Para qué están sirviendo los medios de comunicación actual? En segundo punto, si son necesarios los medios de comunicación para transmitir temas de la familia, de la vida, de la persona, etcétera. Y en tercero, esas claves, si fuera necesario, para acción dentro de los medios de comunicación. ¿Cuál es la situación de los medios de comunicación en el día de hoy? Empezaría yo con una frase del Papa Benedicto XVI, que dice: lamentablemente existe el peligro de que los medios de comunicación social se transformen en sistemas dedicados a someter al hombre a lógicas dictadas por los intereses dominantes del momento. Es el caso de una comunicación usada para fines ideológicos o para la venta de productos de consumo mediante una publicidad obsesiva. Hoy, de manera cada vez más marcada, en ocasiones la comunicación parece tener la pretensión no solo de representar la realidad, sino también de determinarla gracias al poder y a la fuerza de sugestión que posee. Nos alerta el Papa de las tentaciones de ideologización que tienen los medios de comunicación actual y de imponernos una determinada forma de pensar, de actuar y de vivir. ¿Por qué?
En primer lugar, porque a la familia se la afecta, se la transforma a través de cambios legislativos, de cambios culturales, de cambios sociales, que estos están generados por los agentes sociales, están generados por los gobiernos, por los medios de comunicación, y a su vez hay personas, hay grupos, hay ideas que tienen una visión del mundo, de la persona, de la sociedad, y que a través de los medios de comunicación, a través de los gobiernos, a través de los agentes sociales, generan esos cambios legislativos, sociales y culturales que influyen y transforman a la familia. De la misma forma que nosotros tenemos una visión de la persona y de la vida y de la familia determinada, hay otras personas que tienen otra visión de la familia y de la persona y de la vida determinada. Y están usando los cambios legislativos, culturales, sociales, para transformar esa realidad en lo que ellos tienen esa visión. Vamos a analizar hoy cómo se está cambiando y transformando a través de los cambios culturales y a través de los cambios legislativos. A través de los cambios culturales se está usando una serie de nuevas palabras, de nuevos conceptos, de nueva terminología, con una serie de palabras, llamémosle talismanes, o palabras tabúes, y con una serie de ideas fuerzas que están calando en la sociedad. Nadie se lo pregunta el por qué, simplemente la gente lo repetimos, lo decimos, y sin preocuparnos, ya digo, y sin preguntarnos el por qué. Pongo un ejemplo. En Madrid hay dos equipos de fútbol. Uno es el Real Madrid y el otro el Atlético de Madrid, ¿no? En España, entre el Real Madrid y el Barcelona se llevan casi todos los títulos. Bien. El Atlético de Madrid es el tercero o el cuarto equipo siempre. Me contaba un profesor una vez una cosa y le decía, mira, un día llegué y me preguntó una persona, ¿tú de qué equipo eres? Y dijo, yo soy del Atlético de Madrid. Y entonces esa persona intentó hablar con él y le dijo, a ver, el equipo del Atlético de Madrid es un equipo en el cual pues, generalmente no gana ninguna liga, no gana pocos encuentros, no gana ningún campeonato. ¿No sería mejor hacerte del Real Madrid o del Barcelona, que ganarías más? Y dice, mi abuelo era del Atlético de Madrid, mi padre era del Atlético de Madrid y yo soy del Atlético de Madrid. No me preguntes por qué, pero seré toda mi vida del Atlético de Madrid. Porque lo que llevaba a esa persona clavada era una idea fuerza en el corazón que está en este momento por encima del nivel racional. Yo soy del Atlético de Madrid. A mí me transmiten, entre comillas, otras cosas. La mujer hace con su cuerpo lo que quiere y ya no le vas con razonamientos. Lo que tengo aquí no es un niño, sino es un grano y por lo tanto yo lo puedo sajar porque yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Son ideas fuerzas que se van metiendo. Y no nos los planteamos, simplemente lo metemos en nuestro corazón y lo aplicamos. Y con eso se está vaciando y destruyendo la cultura existente y sobre todo se está creando una nueva cultura, una nueva sociedad. De forma que ya no se habla de aborto, se habla de interrupción voluntaria del embarazo. E incluso ya no se habla del número de abortos, sino se habla de la tasa del IVE. De forma que cuando ya te dicen la tasa del IVE ha pasado del 10,7 al 10,8, yo ya no sé ni qué es IVE, ni qué es tasa, ni qué significa 10,7 o 10,8. Ya no se habla de anticoncepción, se habla de salud reproductiva. Ya no se habla de matrimonio, se habla de pareja o compañero. Ya no se habla de masturbación, se habla de aprender a quererse. Ya no se habla de desviación sexual, se habla de opción de género.
Ya no se habla de divorcio, se habla de otra oportunidad de rehacer mi vida. Ya no se habla de repartir condón, se habla de educación sexual. Ya no se habla de pederastia, sino de adulto con insatisfacción. Ya no se habla de eutanasia, sino de caridad y solidaridad. Ya no se habla de bebé o de feto, se habla de embarazo no deseado. Ya no se habla de familia, se habla de familias o modelos familiares. De forma que estamos utilizando una nueva terminología con una serie de palabras talismán como salud, como acción, como derecho voluntario, como caridad, como solidaridad, que están vaciando la cultura anterior y transformando la cultura. De forma porque saben que cambiando el lenguaje es cambiar la realidad. Y se está cambiando la realidad. Se está haciendo realidad una máxima de Stalin, cuando decía: el medio más poderoso que tienen los gobiernos para dominar a los pueblos no son las armas, sino los vocablos. Y él entendía de armas. Pero no solamente de terminología estamos hablando también de ideas fuerzas. Y vamos a hablar de 10 ideas fuerzas que nos están transmitiendo y que ya ha calado y se ha impregnado en la sociedad. En primer lugar, nos han ido transmitiendo el fracaso de la institución familiar. Porque la institución familiar es el origen de todas las desigualdades, es el caparazón que oprime a los distintos componentes que hay dentro de esa institución familiar. Por lo tanto, hay que liberar a las distintas individualidades, en especial a la mujer, de ese caparazón opresor que es la institución familiar. Se está haciendo realidad la frase de Engels: conviene acabar con el matrimonio monogámico y liberar a la mujer de los cargos de la familia, de la maternidad, del marido, para que pueda dedicarse a la producción en la sociedad industrial. La familia, por una parte, se considera como escuela de desigualdades y origen de la opresión, pero además esto se está desconfigurando del concepto de familia. Ya no se habla de familia, se habla de familias o de modelos familiares. Además, se transmite el matrimonio como el matrimonio estable como una quimera. Es decir, se transmite que el comprometerse con otra persona es esclavizante, es imposible de comprometerse, porque el matrimonio estable es una quimera, es una utopía que estaría bien, pero en la realidad es imposible. Y por lo tanto, como es imposible el matrimonio estable, lo que tenemos que hacer es darle el divorcio cuando no sea posible llevarlo. De forma que la fidelidad matrimonial y su compromiso de indisolubilidad es una amarra insoportable, o cuando menos que la indisolubilidad es una quimera e impredecible y por tanto no puede formar parte del compromiso general. Y ante esto, el divorcio emerge como única opción ante las crisis matrimoniales. Cuando el matrimonio, que es una quimera, esa indisolubilidad se rompe, por lo que la única opción ya no existe la opción de la reconciliación. La única opción emerge es la opción del divorcio. Se presenta el divorcio, por tanto, no solo como una conquista social, sino que además es el mejor y único remedio para solucionar las crisis matrimoniales, rechazando la vía de la reconciliación familiar. Y no solamente eso, se está privatizando el amor. El amor es una cuestión privada, es una cuestión que tiene que ser en el ámbito de tu casa. El matrimonio no tiene ninguna dimensión pública. Y eso es importante entenderlo porque lo veremos mañana. Si el matrimonio no tiene ninguna dimensión pública, es una cuestión privada, no es porque no cumple funciones públicas. Y si el matrimonio y la familia no cumplen funciones públicas, el Estado, los gobiernos no tienen por qué ayudar a una cosa que no cumple ninguna función. Es una cuestión que tú en el dormitorio pues haz lo que quieras,
En el campo privado haz lo que quieras, pero como no tiene dimensión pública no te voy a tener que ayudar. Se ha reducido el matrimonio y la familia a una dimensión absolutamente privada. Se ha perdido la figura del padre en este cambio de roles, en el cual ya no se sabe qué rol está haciendo el padre ni cuál es la madre. El padre, la figura del padre ha desaparecido dentro de este concepto. Por lo tanto, al hijo ya no tiene el desarrollo armónico que le puede dar el padre o la madre, porque el padre ya no sabe cuál es la función que tiene en esta nueva sociedad. Y además se está perdiendo la función educadora de la familia. Si la familia está reducida al ámbito privado, si el padre no sabe lo que hacer, si se le ha vaciado de contenido a la institución familiar, la familia ni los padres tienen capacidad para educar a sus hijos. Por lo tanto, el Estado es el que va a educar a los hijos, porque los padres no tienen derecho y entonces se nos van quitando en las distintas leyes de los distintos países la función educadora de los hijos. Y por lo tanto el Estado emerge con asignaturas para educar a nuestros hijos según la ideología y según los valores que tenga el Estado en ese momento. Usurpan la función educadora de los padres, eliminándola y acogiéndola el Estado. Por otra parte, se ha inculcado que la vocación maternal es un obstáculo para el desarrollo, que los hijos son una carga pesada para que pueda desarrollarse y, por lo tanto, como los hijos son una carga pesada, lo que hay que hacer es darle esas posibilidades, ya sea de aborto quirúrgico, ya sea de píldora y día después, para que la persona pueda tener, la mujer pueda tener esas relaciones sexuales sin necesidad de tener una relación con la procreación, porque la procreación lo que le va a servir es un obstáculo para su desarrollo personal. Se transmite ante esto que el aborto es un derecho de la mujer. Lo que decíamos al principio, la mujer es la que tiene el derecho a esto, porque forma parte de su cuerpo, a sajarse o no ese grano. Eso es importante, porque a partir de ahora ya no existe un derecho a la vida de la persona por ser persona. O sea, ya no existe el derecho yo a la vida porque yo soy una persona, sino porque hay una tercera persona, ya sea la madre en el caso del aborto o ya sea el Estado en el caso de la eutanasia, la que decide que yo tengo derecho a vivir o no vivir. Son ellos los que deciden, porque a mí me han quitado la categoría de persona. Y la sexualidad ya no es una cuestión biológica, es una cuestión cultural, es una cuestión que yo puedo decidir y, por lo tanto, es una acción libremente elegida y yo puedo decir qué tipo de sexualidad quiero, hombre, mujer, heterosexual, bisexual, homosexual, las distintas componentes, las distintas variaciones que pueda yo decidir y que además que puedo ir cambiando en el tiempo. En definitiva, 10 ideas fuerzas: fracaso de la institución familiar, desfiguración del concepto de familia, el matrimonio estable como quimera, el divorcio como única opción, la privatización del amor, la pérdida de la figura del padre, la pérdida de la función educadora de la familia, la minusvaloración de la maternidad, el aborto como derecho a la mujer y la sexualidad como opción, que si encima han ido impregnando en la sociedad, los distintos gobiernos con esta cultura han ido haciendo leyes coherentes con estas ideas fuerzas. Y entonces esa familia fundada en el matrimonio estable entre un hombre y una mujer, abierto a la transmisión de la vida, con un vínculo formal público, ya digo, entre un hombre y una mujer, con las distintas leyes, se está terminando. Primero, al decir que el divorcio es una conquista social y que el matrimonio no es duradero y demás, pues creó leyes como el divorcio y como la ley de las separaciones. Si además
digo que la transmisión de la vida, que los niños es una carga, para la liberación de la mujer lo que tengo que darle son la píldora al día después o el aborto quirúrgico. Si además digo que la dimensión del matrimonio es una dimensión privada, para estar en la alcoba, que no tiene una dimensión pública, el Estado no tiene por qué ayudar si no cumple ninguna función pública. Si además digo que el matrimonio es uno más, que yo puedo decidir qué tipo de matrimonio, porque además el matrimonio y la familia es una institución acabada, pues yo tengo que buscar nuevas alternativas y por lo tanto lo que hago son leyes de uniones convivenciales, de parejas de hecho, porque todo vale. Porque a partir de este momento es perfectamente válido una unión de hecho, una pareja de hecho, una unión convivencial o un matrimonio. Es todo igual para el Gobierno, no tiene ninguna importancia una con otra. Pero si además entiendo yo que no hay diferencias entre hombre y mujer, pues lo que hago es que yo pueda decir también uniones y matrimonios entre homosexuales. Con lo cual, lo que es la familia fundada en el matrimonio entre dos personas se convierte en una sociedad individualizada, de individuos sin ningún tipo de interrelación. Cuando yo me quedo solo en la sociedad sin ningún tipo de interrelación, el único que emerge por encima es el Estado, que a partir de ese momento tiene a todos los individuos y en los cuales él gobierna a su antojo y les impone la ideología que quiere. En definitiva, estamos asistiendo a una transformación social, cultural, legislativa sin precedente de la persona, de la familia y la vida. Y ojo, esto está siendo en todas las partes del mundo. En unos van más avanzados que en otros. Pero si yo pienso que en muchas de las cosas que hoy he estado diciendo en esta tarde, a ustedes les suenan, porque ya se ha comentado aquí en Perú. Unos a lo mejor todavía no están en leyes, pero en países de Europa ya están en leyes. Y por lo tanto, tarde o temprano, llegarán como leyes aquí. Porque estamos en un mundo globalizado y porque hay gente que quiere transformar el mundo según una visión determinada. ¿Son necesarios los medios de comunicación ante este panorama para transmitir y para promocionar la familia? Pues voy a simplemente, como estamos en este foro de la Universidad Católica de San Pablo, voy a poner simplemente una serie de razones de tipo eclesial. Hay otras muchas razones, ¿no? Pero yo creo que son perfectamente válidas. En primer lugar, hay un mandato evangélico y misionero: ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a toda criatura. Es decir, no nos dijeron desde hace 2000 años, os han transmitido el Evangelio, quedaros en casa y ya está con vuestra familia. Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, con una misión concreta y específica: vosotros sois la sal de la tierra, que se realiza en este mundo. Como tú me enviaste al mundo les envío yo también a ellos. Es decir, tenemos un mandato, tenemos una misión y tenemos un lugar donde realizar ese mandato y esa misión. Pero para no retratarnos a 2000 años, pues digamos lo que han ido diciendo los santos padres últimamente, la Christi Fidei Laici, o la Gaudium et Spes, o en otros documentos papales o de conferencias episcopales. Primero, es una misión necesaria y urgente. La participación de todos los laicos en la misión evangelizadora de la Iglesia es hoy especialmente urgente. Es incluso más necesaria que nunca. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. No está diciendo aquí, y esto intentámoslo, no está diciendo a las personas de mayores de 50 años ya han cumplido, o a las personas de menos de 20 años o a las que tienen hábito ya han cumplido. A todos nos llaman a esta misión urgente.
como dice después, de todos los laicos sin excepción, todos los laicos, hombres y mujeres, niños y jóvenes, adultos y ancianos, enfermos, todos, cualquiera que sea el grado de conciencia y compromiso, cualquiera que sea el campo de su compromiso apostólico, la comunidad eclesial o la sociedad civil, todos decimos porque todos son llamados a participar en la vida y misión de la Iglesia. Todos. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros estamos llamados a transmitir la vida de la Iglesia, a transmitir el Evangelio, a transmitir la visión de la familia en la cual estamos insertos, todos nosotros. Insertos en el mundo. Los fieles laicos viven en el mundo implicados en toda y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, de la que su existencia se encuentra como entretejida. Son llamados por Dios para contribuir desde dentro a modo de fermento a la santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas guiadas por el espíritu evangélico. Y además participando en la vida pública. Los laicos cristianos, como ciudadanos de la sociedad con derecho a participar en la vida social y pública, no pueden renunciar al deber participar activamente en la vida pública. El campo propio, aunque no exclusivo de la actividad evangelizadora de los laicos, es la vida pública. Y además, los laicos cristianos, como derecho de la sociedad con derecho a participar en la vida social y política, no pueden renunciar, como decíamos antes, a la vida pública. Nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales y económicas, políticas y culturales, reclaman hoy, con más fuerza que nunca, a la acción de los fieles laicos. El mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo, ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que al contrario les impone el deber, como deber, el hacerlo. Los medios de comunicación social pueden y deben contribuir a dar a conocer la verdad sobre el hombre, defendiéndole ante los que tienden a negarla o destruirla. Se puede decir incluso que la búsqueda y la presentación de la verdad sobre el hombre son la vocación más alta de la comunicación social. Creo que son suficientes datos, suficientes citas, tanto del Evangelio, tanto de los documentos papales, para darnos cuenta de que ante esta situación actual no podemos quedarnos indiferentes. Que esta situación actual que estamos viviendo, en el caso concreto de los medios de comunicación, no nos puede dejar indiferentes, que nos está interpelando para que hagamos algo, que nos está interpelando para que nos pongamos en acción, que nos está interpelando para que dentro de nuestras posibilidades utilicemos los medios de comunicación para transmitir el Evangelio de Cristo y para promocionar la familia, la vida y, en definitiva, la persona. ¿Y cómo podemos hacerlo? 10 claves. En primer lugar, hay que conocer la realidad. No se puede transformar el mundo sin conocerlo. Es fundamental. Yo, para arreglar un problema, tengo que saber primero que hay un problema. Yo, para llevar a mi padre al médico, primero tengo que saber que mi padre tiene un problema médico. Si creo que mi padre no tiene ningún problema médico, no le llevo al médico y mi padre seguirá enfermando. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es conocer la realidad. Y para eso lo que necesitamos es la formación doctrinal. Y tenemos que tener un realismo social. Yo, por lo menos, en España me encuentro muchas veces la situación de gente que te dice, no, si no está mal esto, no, pero bueno, si Zapatero, que es el presidente del gobierno socialista en España, que está haciendo una ley de transformaciones sociales, es el líder de todo en España, de todo esto, bueno, si no lo está haciendo, si es un ingenuo, si lo hace porque sus bases se lo están pidiendo, pero él no quisiera. La realidad es que no ha hecho más leyes que ha afectado socialmente al matrimonio, a la familia,
a la vida que ninguna de los 30 años anteriores, que ningún otro presidente. Por lo tanto, tenemos que conocer la realidad, tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que formarnos, tenemos que ir a estas universidades, a los másteres de estas universidades, a conocer, a los congresos que se hagan. Tenemos, importante, que querer usar los medios de comunicación. Hay una máxima, la utilizamos dentro del Instituto de Política Familiar y si seguimos hablando mucho tiempo me la recordarán porque la digo siempre. Quien no está en los medios de comunicación no existe y quien no existe no incide. Si queremos transformar la sociedad, tenemos que estar en los medios de comunicación. ¿Y qué pasa? ¿Que el medio de comunicación te da miedo? Pues bueno, yo si os cuento, no hay tiempo, si os cuento la historia de cómo yo llegué a una institución familiar, pues no lo creéis. Bueno, sí, por mi mujer, como ocurren siempre estas cosas, que fue la que esto me lió para estas cosas. Pero yo no pensaba nunca, y nunca en mi pensamiento hace 10 o 15 años estaba en hablar ante un auditorio, mucho menos venir al Perú o hablar ante una televisión. Nunca me lo había pensado. Evidentemente, la primera vez que te plantas ante un auditorio, la primera vez que te plantas ante una televisión o la primera vez que haces una rueda de prensa ante 20 televisiones, te asustas, por supuesto que asusta, pero hay que perder el miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a transmitir el Evangelio de Cristo a todo el mundo, porque tenemos un mandato evangélico y porque si tenemos a Dios, Dios nos va a dar esas capacidades que nos faltan. Es evidente. Por lo tanto, tenemos que querer. Y para eso yo tengo que hacer una nota de prensa. No hace falta. Para eso se necesita querer. Ejemplo. Yo entiendo que aquí, evidentemente, en Arequipa hay buenos periódicos. Y hay una cosa que se llaman cartas al director. ¿Cuántas cartas al director se ha escrito de los presentes aquí en los últimos meses? ¿Cuántas llamadas a las radios hemos hecho para dar nuestra opinión? ¿Cuántas llamadas a las televisiones hemos hecho para dar nuestra opinión? No la opinión de mi madre, mi opinión. ¿Me parece bien esto o me parece mal? Por lo tanto, tenemos que querer. Nadie nos dice que hagamos rueda de prensa, nadie nos dice que estemos ante un medio de comunicación, pero sí podemos, a nuestra realidad, estar ahí, en los medios de comunicación. Tenemos que comprometernos. Evidentemente, tiene que haber, para el tema de los medios de comunicación, tiene que haber un compromiso, y eso significa trabajo y esfuerzo. Por supuesto, para hacer una nota de prensa se necesita trabajo y esfuerzo. La primera vez tardas 3 horas en hacer una nota de prensa y más la segunda vez 2 horas, la tercera una hora y poco a poco vas depurando. Ya está. La primera vez que escribes una carta al periódico, estás una semana para preparar la carta al periódico. Tu padre, tu madre, tu tío, tu tía te lo ha revisado 25 veces y aún así sale mal. Sigue escribiéndola, porque cada vez cuando te vean, además que tu carta en el periódico ha salido, te sientes orgulloso y dices, mira, esta es mi carta, y se la enseñas al vecino. Y el vecino va a decir, anda, este ha escrito una carta, ¿y por qué yo no? Y mañana él va a escribir esa carta, ¿y por qué no? Y pasado va a hacerse una bola de nieve y que cada vez más cartas van a aparecer. Pero para eso se necesita hacer la primera carta que te va a tardar una semana. ¿Por qué no? Claro que sí, claro que se necesita tiempo y esfuerzo. Nadal, el tenista español, acaba de ganar el US Open en Estados Unidos. Bueno, es una persona, un tenista muy bueno, pero dicen de él que entrena 7 u 8 horas diarias. Pues claro, si yo me pongo mañana a jugar al tenis, bueno, pues aparte del fondo físico, pues hay una cuestión de que no sé tenis. ¿Por qué? Porque no he entrenado.
hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Hay que dedicarle dinero, por supuesto. A eso más para las instituciones, hay que dedicarle dinero. Fijaos, hay que dedicarle dinero. Fijémonos, hay que dedicarle dinero. Tenemos que tener un medio de comunicación, tenemos que tener una televisión, tenemos que tener un boletín, tenemos que tener un periódico, claro que sí, y eso necesita dinero. Por lo tanto, tenemos que sacar dinero para ese medio de comunicación. Y si tengo 100 dólares, 90 dólares a los medios de comunicación. Aquí hay 500 personas. Con esas 500 personas, mis palabras llegan a 500 personas. Si mañana salgo en un periódico, me llegarán a 20.000 personas. Si pasado salgo en una televisión nacional, me llegarán a 2 millones de personas. Si salgo en otra televisión más internacional, a 50 millones de personas. Cada vez que yo pueda meterle canal más grande, llegaré a más personas. ¿O es que nuestra acción va a ser para nuestros amiguitos nada más? Id por todo el mundo. No dijo id por Arequipa solamente, y quedaros cuando lleguéis a los volcanes, dormidos, cuando lleguéis a los volcanes, quedaros ahí. Ah, ya se terminó, solo los límites. No, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por lo tanto, necesitamos tiempo, necesitamos dinero, necesitamos sacrificio, necesitamos entrega, necesitamos recursos humanos y materiales. Y por lo tanto, tiene que haber un compromiso de la institución a dedicarle eso. Si yo tengo una institución, digo, sí, es muy necesario, pero no le dedico recursos, no voy a hacer nada. Y si no estoy en los medios de comunicación, no existo. Y si no existo, no incido. Y si yo quiero transformar la realidad social, tengo que incidir. Y porque yo tengo que crear la agenda de comunicación, por supuesto. Porque yo quiero que de mis palabras se debatan en la sociedad. Porque a mí me encantaría que mañana otras personas estuvieran debatiendo y diciendo me parece bien o me parece mal lo que dice el señor Gerfelder o no. Pero se están debatiendo mis palabras sobre mi concepto de la familia, de la persona y de la vida. Por supuesto que sí. Pero para eso tengo que tener un medio de comunicación. Todo nuestro ser y hacer debe tener reflejo en la sociedad a través de los medios de comunicación. Todos debemos ser comunicadores. Todos. Hay, y esto es fundamental, añadir a los medios de comunicación como agente de formación. Hasta ahora, y este ha sido el gran chip que todavía no se han dado cuenta muchos, se creían que la familia, la escuela y la parroquia eran los grandes agentes de formación. Y no nos hemos dado cuenta de que el medio de comunicación se ha convertido en el cuarto medio de formación e incluso, diría yo, en el primero de ellos. La familia ya no es esa burbuja químicamente perfecta, la escuela ya tampoco, en cambio el medio de comunicación transmites todos los días 3 horas y tú estás recibiendo pasivamente. Tenemos que tener medios de comunicación propios, por supuesto adaptados a la realidad de cada institución, pero hay que tenerlos. No podemos influir en la sociedad sin los medios de comunicación. Fijémonos, no podemos influir en la sociedad sin los medios de comunicación. Obviamente, si no quiero influir en la sociedad, no necesito los medios de comunicación. Pero si yo quiero que mis ideas se reflejen en la sociedad, tengo que tener esos medios de comunicación. Con laicos preparados, es obvio. Es decir, lo que no podemos aquí es tener personas, cuando estás en un medio de comunicación, que no esté preparado. Tenemos que promover, seleccionar, formar laicos de nuestra institución ante los medios de comunicación. Tenemos que tener portavoces
tenemos que tener gente que diga las cosas bien en el momento oportuno y en el sitio oportuno. Tenemos que tener una estrategia mediática clara y definida. Tenemos que saber poner nosotros el campo, el terreno de juego. Tenemos que saber decir las cosas en el momento que queremos decirlo, no en el momento que otras personas quieran decirlo. Tenemos que tener un plan, una visión de lo que queríamos nosotros para este medio de comunicación. Por ejemplo, estoy en una realidad eclesial, una realidad asociativa, y entonces tú dices, ¿qué es lo que quisiera yo para dentro de los próximos 5 años o dentro de los próximos 10 años? Tengo que tener esa visión, tengo que tener esa misión, tengo que tener esos objetivos, tengo que tener ese plan estratégico. Ejemplo, cuando el IPF nace en el 2001, vamos a cumplir 10 años de cuando nació, y desde el primer momento los estatutos tenían vocación internacional. Y queríamos vocación internacional además para América y para Europa. Simplemente, ¿no? Es decir, no digo porque Australia sí o no, o para África, digo simplemente, pues teníamos esa vocación internacional, específicamente Europa y América. Y en un momento dado dijimos, ¿tenemos que estar en la ONU? Pues mandamos una persona a la ONU. Y para trabajar en la ONU tenemos que tener estatus consultivo. Pues después de 4 años teníamos estatus consultivo. ¿Tenemos que trabajar en el Parlamento Europeo? Pues mandamos a una persona a trabajar en el Parlamento Europeo. ¿Tenemos que extendernos por las distintas comunidades autónomas de España? Pues, ¿por qué? Porque había un plan estratégico, había una visión. ¿Queremos ir a los principales países de Latinoamérica? Bueno, pues gracias a Dios, todavía no quedan muchos, pero tenéis en Argentina, en Colombia, en México. Si Dios quiere que este sea el comienzo para estar en Perú, y dentro de poco estaremos en Chile ya. Bueno. Tenemos que tener una serie de elementos comunes porque hay una máxima, ser bueno no es ser ingenuo. ¿Vale? Entonces, seamos buenos, no seamos ingenuos. Por lo tanto, tenemos que tener rapidez y eficacia. Hay una máxima en España que es la noticia del periódico de hoy envuelve el pescado de mañana. ¿Vale? El periódico de hoy, mañana lo utilizan en los mercados, ese periódico como papel para envolver el pescado. ¿Vale? Es decir, las noticias duran 24 horas. Lo que hoy era importante, mañana no. Por lo tanto, si para mí lo que hoy es importante y mañana no, cuando me llama un periodista no le puedo decir, espérate que tengo que consultar a la Junta Directiva y entonces te voy a decir exactamente, dame las preguntas por escrito y entonces tú me las das por escrito. Yo lo consulto a la Junta Directiva y dentro de una semana te decimos por escrito pues nuestro parecer. Pues el periodista obviamente dice, mire, si me parece muy bien, pero en mi periódico sale mañana y entonces si yo espero a mí me echan a la calle. Entonces, mejor que no. Tenemos que actuar. ¿Y qué significa eso? Que te equivocarás. Por supuesto que nos equivocaremos, porque cuando una persona te llama un momento y dice, oiga, soy el periodista tal, de tal radio, tal televisión, y haga unas declaraciones, pues sobre la marcha, pues te equivocas. Pues sí, ¿y qué? En un momento dado le dices, Espíritu Santo, ilumíname, Otras veces el periodista te dice, ¿ha oído usted las declaraciones de tal ministro? Y dice, exactamente no, dígamelo usted. Entonces, ante la versión que te ha dado el periodista, tú le haces unas declaraciones. Pues ya está. Pero hay que tener rapidez y eficacia. ¿Por qué? Porque queremos estar en los medios de comunicación. Porque quien no está en los medios de comunicación no existe. Y quien no existe no incide. Y por lo tanto hay que actuar con rapidez y eficacia. Tenemos que generar el debate. Somos nosotros los que tenemos que generar el debate. Y para eso tenemos que dar ideas.
Y para eso tenemos que ser propositivos, hacer propuestas, como veremos después. Seamos nosotros a generar el debate, y de una forma muy simple. Esto lo vamos a entender muy simplemente. En el siglo XIX estaban de moda los duelos, ¿no? Bien. Entonces, supongamos que yo me tengo que batir en duelo, y yo tengo que elegir, yo puedo elegir las armas y el campo. Bueno, pues si yo me tengo que batir en duelo, le digo, mira, te voy a ti a dar una espadita de madera y yo me voy a coger un rifle telescópico, ¿vale? Y entonces nos ponemos a 100 metros, ¿vale? Y no vale avanzar. Y tú con tu espadita ahí, pues ya está. Por lo tanto, tenemos que generar el debate en el momento en que queramos, como queramos. Quien genera el debate tiene ya medio debate ganado, porque se debatirá sobre nuestras ideas, sobre nuestros conceptos, sobre nuestras propuestas, sobre nuestras iniciativas. Tenemos que usar una terminología pro-vida y pro-familia. La batalla de las ideas comienza con la batalla de las palabras. Es fundamental, lo decíamos al principio. No es lo mismo decir divorcio que decir ruptura familiar. Ruptura familiar, ¿quién está a favor del divorcio? Mucha gente. ¿Quién está a favor de la ruptura familiar? Nadie. Los dos representan lo mismo, pero no habrá ningún partido político que diga mañana que va a hacer una ley para que aumente la ruptura familiar, porque su aspiración es que haya más ruptura familiar. No lo va a haber. Por lo tanto, hablemos de ruptura familiar. Tenemos que visibilizar modelos de conducta. No existe otra forma de enseñar una forma de vida sino a través del ejemplo. Yo no sé en la televisión peruana, pero en la televisión española la mayoría de los presentadores son homosexuales. Y el ejemplo, el modelo que te presentan es eso. Las series de televisión españolas son distintos, hay 2 o 3 series muy famosas. Con esto no digo nada, con esto digo que son modelos que te están transmitiendo. Y entonces son series muy famosas. Hay una que se llama Aquí no hay quien viva, que es una comunidad de vecinos. Bien. El matrimonio, ¿qué es el matrimonio? La infidelidad, se llevan mal, etcétera. ¿Vale? Los que se llevan bien, los generosos, tal, son la pareja de homosexuales. Te transmiten un modelo de vida, una forma y unos estereotipos. Ya está. Pues nosotros tenemos que transmitir unos modelos de vida, unas formas y unos estereotipos. El católico nos transmiten, es el ser agrio, cargado de hijos, que no sabe divertirse y que no sabe hacer nada. Un ser que lo mejor es que, bueno, le mantenemos en la sociedad pues porque somos tolerantes, pero que no aportan nada y lo único que aportan es división dentro de la sociedad. Tenemos que generar propuestas y crear opinión. La batalla, decíamos, comienza con la batalla de la terminología y continúa con la batalla de las propuestas. Tenemos que proponer. Proponer a nuestros políticos, proponer a las administraciones, proponer a los medios de comunicación, proponer. ¿Tenemos una forma de concebir nuestro matrimonio? ¿Tenemos una forma de concebir la familia? ¿Tenemos una forma de arreglar los problemas? ¿Sabríamos cómo hacerle ver a un político de ideas de sentido común de cómo arreglar una serie de problemas? Pues digámosela. Hagamos propuestas y démosela. Lo que no podemos estar es tranquilito en casa, calladito en casa, sin hacer nada y pensando que los demás hagan, porque los demás no van a hacer y los que van a hacer a lo mejor lo van a hacer en contra de nuestros pensamientos. Porque muchas veces decimos que los demás están haciendo cosas malas, pero pensemos que estamos haciendo nosotros.
Pensemos cuál es nuestro grado de compromiso. Pensemos cuántas veces hemos ido a un político, cuántas veces le hemos ido al alcalde de esta ciudad a hablarle de cosas de la familia, cuántas veces le hemos ido a pedir una concejalía de familia, cuántas veces le hemos ido a pedir algo. O nos hemos quedado en casa tranquilamente y como muchos viendo televisión diciendo, joder, qué mal está la situación, habría que hacer algo. Y es que los políticos además son todos unos corruptos, que es ya la expresión final para reafirmarnos en que no se puede hacer nada, porque además es que no se puede hacer nada. Es que además los medios de comunicación lo tergiversan todo. Son frases, ideas, fuerza que han calado en nosotros para estar tranquilitos, esto en casita. Hay una frase que se puso de moda en España, cuando digo esto es que a lo mejor aquí no, que es en el tema de cuando las uniones homosexuales que salieron del armario, ¿no? Entonces, no sé si aquí. Bueno, los católicos es que seguimos encerrados en el armario y lo peor de nosotros es que estamos a gustitos en el armario. Estamos muy a gustito. Me contaba una persona hace tiempo, decía, vosotros los católicos sois como en el medievo, en un campo de batalla, el ejército católico perdió la batalla y los hicieron prisioneros y estaban ustedes en la mazmorra. Y entonces, al principio estaban ustedes en la mazmorra y estaban, bueno, pues en la mazmorra hay ratas, hay humedad y querían largarse. Pero ya empezaron y además, bueno, los carceleros les pegaban bastante, le daban una vez de comida al día, y bueno, pues se rebelaban ante esa situación. Pero empezaron poco a poco a moldarse a la situación. Y además el carcelero, hombre, pues ya no les pegaba tanto. E incluso una vez al mes les sacaba a ver el sol. El problema de ustedes, me decía, es que han perdido la visión y la misión para qué estaban aquí. No están para vivir mejor en una mazmorra. Están para estar en el campo de batalla, porque tienen una misión ahí fuera. Por lo tanto, nosotros no podemos estar encerraditos en el armario. Tenemos que salir del armario, tenemos que salir de nuestra burbuja químicamente pura para hacer nuestras propuestas ahí afuera. Tenemos que ser propositivos. Se discute sobre lo que se propone, no sobre las intenciones. No, es que yo hubiera dicho. No, 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 dilo. Cuando lo digas se discutirá sobre lo que tú has dicho. Sigo diciendo, después habrá una mesa redonda. Ustedes harán preguntas sobre lo que yo he dicho. Se discutirá sobre lo que yo he dicho. Díganlo ustedes fuera también. Ser caja de resonancia, crear y difundir demanda social. Una noticia repetida muchas veces cala en la sociedad. Una noticia dicha por una institución es una opinión, por muchas instituciones es una demanda social. Y hay que crear esa demanda social. Hay que hacerle ver a nuestros políticos, a nuestros representantes, a todo el mundo, a la sociedad en general, que somos muchos y que tienen que atenderlo. Fíjense, en el 2005 hubo una serie de leyes regresivas en el campo en España. Y entonces, por primera vez, después de muchos años, la gente salimos a la calle. Hubo, ya digo, varias manifestaciones. La primera de todas fue en junio del 2005. Más de 1 millón de personas salimos a la calle. Esto fue algo impresionante porque eran familias enteras con niños saliendo con un espíritu festivo. Y sobre todo, lo más importante de todo es que nos dimos cuenta de que éramos muchos. Cuando nos habían transmitido de que éramos pocos, marginales y que nos dejaban ahí subsistir, nos dimos cuenta de que éramos muchos.
Cuando empecé a ver gente de mi empresa. Y anda, ¿tú estabas ahí? Pues yo llevo 20 años en la empresa y hasta ahora no sabía que pensábamos igual. Y a partir de ese momento dijimos, hay que visibilizar nuestra fuerza en la calle. Tenemos que crear esa demanda social. Hay una máxima, para que veamos esto, hay una máxima que también dice, si tú le debes $1000 a un banco, tú tienes un problema. Si 1000 personas le deben $1000 a un banco, es el banco el que tiene el problema. Si una institución o una persona hace una demanda, pues es la demanda de una persona. Si 500 personas hacen una demanda, es una masa y es una demanda social. Ganar nuevos espacios con lo que somos no basta. Hay que proponer y convencer sin imponer ni ceder. Ampliar la base de los 500. Digo la base de los 500 en España, siempre decimos, antes de todas esas manifestaciones, es que somos 500 y nos vemos en bautizos, en bodas, en comuniones, en manifestaciones de educación, de vida, de familia, y somos los mismos. Ahora ya no, ¿no? Pero hubo un momento que sí. Entonces hay que romper ese techo. Urgencia y perseverancia. El cedro tarda 50 años en crecer. Urge plantarlo ya. O sea, no vamos a crear unos medios de comunicación y que mañana ya tengamos, pero es necesario plantarlo ya. Es hora de salir de la burbuja, es hora de ponerse manos a la obra. Y, por último, fe y confianza. Leía esta verano, en España es verano, agosto, es verano, 2 libros de Tatiana Goriseva, una filósofa rusa que se ha convertido al cristianismo, y decía una frase que decía en su libro, uno de sus libros, el motor de la historia no son la lucha de clases ni cualesquiera intereses económicos, lo que dirige a la historia es la oración. Y hay una máxima que también dentro del instituto tenemos, 1 más 1 son 2, 1 más Dios es infinito. Pues con esa confianza en que lo que estamos haciendo es seguir ese mandato de Cristo para transformar las realidades temporales según el Evangelio, pues es como todos nosotros debemos acometernos. Voy a terminar simplemente con un cuento, porque no podía terminar de otra forma que esto. Esto es, por ejemplo, en un pueblo, no sé aquí, pero en España existe en un pueblo, hay 3 personajes. El personaje de el maestro, el boticario, el médico, el farmacéutico y el cura, ¿no? Como aquí estamos en una universidad, hablaremos del maestro, ¿no? Entonces, este maestro tenía una cuestión, que es que se las sabía todas las respuestas, ¿no? Los chavales le preguntaban, todos los preguntaban y tal, y cada pregunta del chaval, el maestro le contestaba perfectamente. Hasta que llega uno de los chavales, Jaimito, los personajes de los cuentos en España siempre se llama Jaimito, ¿vale? Y reúne a todos los chavales y dice, ya tengo la pregunta para el maestro, que no se lo va a saber. Coge una mariposa, dice, vamos a coger una mariposa, la ponemos aquí y le vamos a preguntar al maestro si la mariposa está viva o muerta. Si me dice que está muerta, levanto la mano y la mariposa sale volando. Si me dice que está viva, es cuestión de aplastar la mano y la mariposa aparece muerta. Y dice, ya le hemos pillado. Se van corriendo. Maestro, maestro, aquí hay una mariposa. ¿Cómo está la mariposa? ¿Viva o muerta? El maestro mira a los chavales, mira a Joaquín, a Jaimito, y le dice, Jaimito, la solución está en tus manos. La solución